revelado el impactante método de nacimiento y supervivencia de nuestros antepasados homínidos, en una sorprendente exposición donde un joven de apenas 22 años se enfrentará a los fantasmas de su linaje y la fría realidad de sus sueños. Mateo se sentó en el patio de su casa, las hojas caídas del otoño crujían bajo su peso mientras escuchaba a su abuela hablar sobre el ingenio que sus ancestros mostraban frente a la adversidad. Detrás de esas palabras, como un eco profundo en su corazón, resonaba un deseo ardiente, ser un investigador que combinara su amor por la biología con el legado agrícola familiar. Sin embargo, esa aspiración parecía un lujo inalcanzable, algo que su familia ni siquiera podría imaginar. Las expectativas de ser el mayor de los hermanos se sentaban pesadas sobre sus hombros. Su padre, con manos callosas y surcos en la piel, representaba un ideal de esfuerzo que Mateo admiraba y temía a partes iguales. «Eres el pilar de esta familia», le decía constantemente, y cada vez que Mateo lo escuchaba, una ola de culpa lo invadía. ¿Cómo podía pensar en dejar de lado las tierras que su familia había cultivado por generaciones? La tensión se convertía en un torbellino en su mente, una lucha interna constante que lo asediaba. Había momentos en que deseaba gritar que sus sueños eran válidos, que las plantas que tanto amaba también podían florecer en otros campos, no solo en la agricultura. Ese día, bajo el cielo despejado, el dilema de su vida se presentó frente a él en su forma más cruda. Las palabras de su abuela habían despertado en él un torbellino de emociones. «Mateo», decía, «tus antepasados sobrevivieron no solo por su fuerza, sino por su inteligencia. El saber encontrar nuevas formas de vivir es lo que los hizo fuertes». Cada palabra de ella calaba hondo, llenándolo de esperanza, pero también de pavor. ¿Qué tal si ser un investigador significaba traicionar el legado familiar? En su mente, el eco de las discusiones familiares sobre las labores del campo comenzaba a cobrar vida, aquellos murmullos despectivos que había escuchado sobre su deseo de estudiar, su lucha por superarse en un mundo que desconfía de las ambiciones de los hijos de campesinos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras sus padres trabajaban en el campo, él se sumergía en libros, tratando de construir un puente entre lo que cuidaba a diario y lo que podía descubrir en la biblioteca. Las horas se deslizaban en un vaivén entre el deber y la curiosidad, mientras el peso de las miradas escépticas de sus vecinos se hacía más palpable. La angustia se convertía en un segundo skin, considerando cuán desgarrador sería decepcionarlos, esos hombres y mujeres que conocían solo el sudor de su esfuerzo diario y que cuestionaban sus aspiraciones. El día de la competencia académica se acercaba como una sombra amenazante, su corazón retumbando ante cada recordatorio. Estaba dispuesto a exponer su innovador enfoque, pero el miedo lo atormentaba. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? La presión se acumulaba en su pecho, apretándole como una soga que lo constrainaba a su realidad. Todo estuvo a punto de estallar cuando se presentó frente a la sala llena de críticos. Un silencio sepulcral lo envolvió mientras su mente tambaleaba, atrapada entre lo que quería ser y lo que otros esperaban de él. Mateo se preparó para hablar, pero el paralizante momento de duda se apoderó de él. ¿Podría realmente forjar su propio camino sin quebrantar la herencia familiar? Su historia apenas comenzaba, y el mundo esperaba ansioso lo que estaba a punto de revelar, pero él aún no sabía si estaba listo para el desafío que definiría su vida. Mateo respiró hondo, buscando un ancla entre la incertidumbre que lo rodeaba. Las luces del auditorio centelleaban como estrellas lejanas, y cada par de ojos en la audiencia lo penetraba con expectativas, taladrando su conciencia con la elección que debía hacer. La voz del moderador resonó como un tambor: «Bienvenido a la competencia, Mateo». Las palabras lo sacudieron,
devolviéndolo al presente, al desafío que había decidido enfrentar. El primer impulso fue huir. Lo había pensado, muchas veces. Su corazón latía con fuerza por la presión, su mente, un mar de dudas. Sin embargo, algo dentro de él empezó a cambiar. Sus antepasados habían superado obstáculos inmensos. Si ellos ganaron su lugar en la historia, él también podía contribuir con su voz. Se aferró a sus notas, un compendio de investigaciones que unían la biología moderna con prácticas agrícolas ancestrales. ¿Por qué no podían coexistir? Esta fusión era su visión, la amalgama de su amor, la naturaleza y el legado de su familia. Una idea reveladora. A medida que comenzaba a hablar, notó cómo lanzó cada palabra hacia la audiencia con una convicción recién descubierta. La agricultura no solo es una carrera. Es un ciclo natural que puede integrarse con la ciencia moderna, declaró, sintiendo la euforia tomar el control. Mientras se adentraba en los detalles de su investigación, ese torbellino personal se transformó en un cauce fluido de ideas. Comentó sobre la importancia de la biodiversidad, la rotación de cultivos y cómo todo esto podía ser implementado usando tecnologías contemporáneas. Cada gesto, cada inflexión en su voz, se sentía como un tributo a su historia familiar. Cuando concluyó, sintió que no solo había hablado para los jueces, había compartido su verdad. Un momento de respiración profunda, un silencio seguido por un aplauso imprevisto. Sin embargo, una sombra de preocupación se deslizó por su mente. ¿Qué sucedería si no eran receptivos a su propuesta? Las expectativas de su familia seguirían pesando sobre él. Esa noche, mientras regresaba a casa, trató de distanciarse de esos pensamientos oscuros, pero el camino parecía largo, espeso con dudas. Los murmurantes de su infancia regresaron. ¿Para qué estudiar si la tierra es lo que realmente importa? Cada palabra resonaba en su cabeza como un eco burlón. El día siguiente, el miedo regresó como un rayo. La noticia de su presentación intentó asediar su mente. Rápidamente, decidió visitar el campo, ese lugar que había sido su refugio y su carga a la vez. Las plantas se movían suavemente con el viento. En ese instante, un destello de claridad iluminó su mente. Las aspiraciones no son opuestas a su legado, podrían ser su propio paso hacia el futuro. Ese entendimiento despertó en él una determinación nueva. Si logro unir lo mejor de dos mundos, quizás no solo honre a mi familia, sino que también les muestre que hay otras formas de ser parte de esta herencia. Con cada paso que daba en la tierra que había sido cultivada por sus antepasados, Mateo sentía que afianzaba su posición no como un traidor, sino como un innovador. Al llegar a casa, decidió hablar con su padre. Era el momento de romper el silencio que había mantenido. Papá, quiero que entiendas que mis sueños pueden intactar nuestra herencia, no matarla, explicó, su voz temblando de emoción. Era arriesgado, sí, pero no podía quedarse en el limbo de las decisiones no tomadas. La respuesta de su padre podría cambiarlo todo. Mientras el sol se ponía, las palabras estaban al borde de salir, y el peso de la expectativa lo hacía temblar. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos de una vez por todas. ¿Podría su padre aceptar que su hijo soñaba con un futuro diferente, uno donde la ciencia y la tradición podían coexistir? La incertidumbre lo envolvió mientras tomaba aliento, inconscientemente preparándose para la respuesta que podría definir su vida y el legado que tanto valoraba. Mateo se sentó frente a su padre. La mesa de la cocina se convirtió en un escenario donde sus emociones se confrontaban. El aroma a tierra húmeda y hierbas frescas que siempre había prevalecido en su hogar parecía intensificarse, como si incluso la naturaleza esperaba la respuesta a la pregunta que estaba dispuesta a revelar. La expresión de su padre, un clásico reflejo de tradición y fortaleza, se endureció al oír las palabras de su hijo. Tus sueños, Mateo, son los ecos de tu mente, no de tus raíces, replicó su padre, la voz grave como el retumbar de un trueno lejano. Esa frase caló hondo, resonando en su interior como un tambor de guerra. Mateo sabía que la reacción de su padre podría estar fundamentada en el amor, pero también en el miedo a lo desconocido. El deseo de innovar podría verse como una traición.
¿Te has detenido a pensar en lo que puede significar esto para nosotros?, inquirió con timidez, sintiendo una avalancha de dudas. Si implementamos la ciencia en la agricultura, podemos garantizar una producción más sostenible. No solo sobreviviremos, sino que floreceremos. Cada palabra era un compromiso consigo mismo, un intento de abrazar la dualidad en que había estado atrapado durante tanto tiempo. Su padre lo miró fijamente. Las arrugas de su frente se marcaban como surcos en la tierra, paralelas a su resistencia. Mateo, si conviertes tu pasión en una simple fórmula científica, ¿en verdad habrá honra a lo que hemos cultivado? Fue una pregunta que escarbó profundamente en la psique de Mateo. La voz de su padre era un recordatorio cruel, que el futuro y el pasado estaban en un acto constante de tensión. Mateo sintió como el peso de la historia se transformaba en una presión que le oprimía el pecho. Literatura agrícola, árboles genealógicos y manuales de biología giraban en su cabeza como un torbellino, pero un sentimiento poderoso empezó a desbordarse. Su legado no era el fin de su búsqueda, sino que era el principio de algo nuevo. Podría haber valor en una nueva forma de cultivar el suelo, signado por el digital y el tradicional. Respiró, la respiración necesaria para seguir adelante. Papá, sé que no podemos olvidar nuestras tradiciones, pero tampoco podemos dejar que se conviertan en un obstáculo para avanzar. ¿No puedes ver que esto podría ser el salvavidas que nuestra familia necesita? Su voz adquirió fuerza, como si cada palabra cargara el peso de generaciones enteras. El silencio que siguió fue un eco. Mateo trató de descifrar las emociones que se movían bajo la superficie en su padre. Un momento. Otro. La tormenta interna era palpable. «Deseas convertirte en algo que no eres», susurró su padre, su tono mezcla de tristeza y desafío. «Eres un agricultor, como lo fui yo, como lo fue mi padre. La tierra habla, y siempre lo hará». En ese instante, Mateo se sintió dividido, como si un abismo se abriera entre ellos. Un anhelo ferviente por innovar y el respeto a los pilares que habían cimentado su vida. Mateo comprendía que el camino que había decidido tomar lo llevaría a un desafiante viaje de autoafirmación. No sería solo emocionante, sería aterrador. Se enfrentaba a una lucha no solo con su padre, sino con él mismo. ¿Se dejaría llevar por las tradiciones enraizadas o se arriesgaría a desafiar las percepciones? Consciente de que la respuesta a esa pregunta podría profundizar su relación o romperla por completo, un nuevo impulso lo invadió. Si no intento cambiar, ¿qué legado realmente estoy dejando? Necesito encontrar una manera de mostrarte esto, dijo, decidiendo que no había marcha atrás. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, se dio cuenta de que había mucho más en juego que simplemente la aceptación de su padre. Marcado por la levedad de sus pensamientos y nuevas resoluciones, Mateo comprendió que la verdadera batalla apenas empezaba. Se prometió no rendirse, investigar más, hacer todo lo posible para validar su visión. Mientras sus sueños danzaban en torno a su mente despierta, se preguntó cómo podría demostrar que su camino no era una negación, sino una expansión de su linaje. ¿Podría forjar un puente que uniera lo antiguo y lo moderno de forma armónica? La respuesta aún era incierta, pero una cosa era clara, su viaje apenas comenzaba. ¿Sería suficiente ese viaje para cambiar la esencia misma de su legado? Con ese pensamiento circulando, Mateo se quedó dormido, con el futuro latiendo como un fuego oscuro en su interior, sin saber que lo que vendría podría ser una confrontación desgarradora no solo con su padre, sino con el mundo que creía conocer. Mateo despertó con la luminosidad del nuevo día, un otoño brillante que parecía enigmático. La claridad de la mañana le otorgó un respiro renovado, una ligera sensación de determinación que le daba fuerza para continuar. A medida que se vestía, cada movimiento recordaba el peso de su decisión, la profunda separación que había empezado a gestarse entre él y su padre. Salió al exterior, donde los cultivos se extendían como un manto de posibilidades. La belleza de la tierra, profunda y ancestral, le recordaba constantemente el legado que llevaba en las venas. Sintió la necesidad de actuar.
Sin más dilaciones, se dirigió al viejo granero que había estado abandonado durante años. En su interior se amontonaban herramientas desgastadas por el tiempo y recuerdos de una infancia marcada por el trabajo y la tradición. Pero aquel día, el polvo y la historia que impregnaban el lugar parecían desvanecerse, dando paso a una visión más clara de sus intenciones. Mateo se puso a clasificar los objetos, dejando atrás lo que no podía utilizar y organizando los materiales que podrían apoyar sus innovaciones. Mientras lo hacía, su mente giraba en torno a sus ideas, arrojando destellos de inspiración. La tecnología moderna comenzaba a formar parte de sus pensamientos, como un foco que iluminaba sus añoranzas por el cambio. ¿Y si puedo implementar sensores que analicen el suelo, monitoreando los nutrientes y el riego?, se preguntó mientras manipulará una antigua pala, visualizando una versión mejorada del granero, un centro de innovación agrícola. Por primera vez, Mateo consideraba la posibilidad de llevar a cabo su idea, de realizar proyectos concretos. Se propuso investigar tecnologías existentes, realizar contactos, conocer expertos. Sin embargo, sabía que cada paso representaría una prueba de su valor, un cuestionamiento más de la validación en su hogar. La dualidad de su deseo por crear y la tradición impuesta por su padre lo mantenía inquieto. Más tarde ese día, asistió a la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar de refugio en su niñez y una cuna de conocimiento. Allí, buscó manuales de biotecnología y estrategias de implantación agrícola. En cada página que hojeaba, encontraba no solo información, sino también el hilo que unía su presente y su futuro. Con cada personaje que leía, con cada descubrimiento, una conexión más profunda con su objetivo se moldeaba en su mente. En su casa, la noche le llegó con energía renovada. Después de varias horas de lectura, Mateo se sentó a la mesa, una vez más, donde tantas conversaciones habían girado en torno a la tradición familiar. Era el momento de confrontar nuevamente a su padre, esta vez con un arsenal de conocimiento como respaldo. ¿Sería suficiente para cambiar su perspectiva? ¿Y si ofrecía una visión pragmática acompañada de datos, proyecciones, ejemplos exitosos en otras partes del mundo? Mientras formulaba sus argumentos, la inquietud crecía en su pecho. La posibilidad de un rechazo definitivo aumentaba, al igual que la urgencia por demostrar que su camino no era un ataque, sino una evolución necesaria. Sin embargo, entendía que el camino hacia la validación sería arduo, cada idea era un paso hacia lo incierto. En los días siguientes, Mateo se dedicó a desarrollar un proyecto que sintetizara su visión. Ingresó al mundo digital buscando coleccionar y equipar su plan con la más reciente tecnología agrícola. Pensó que debía combinar sus hallazgos con un enfoque que honrara su herencia familiar, pero a medida que avanzaba, un nuevo dilema comenzaba a formar parte de su mente. ¿Cuánto de su nueva visión debería sacrificarse para no herir aún más a su padre? Esa incertidumbre lo mantenía despierto por las noches, las dudas se convertían en un eco constante. Sabía que cada informe, cada estudio, debía prepararse no solo para su éxito, sino también para la aceptación del legado familiar. Con el corazón latiendo como un tambor desafiante, Mateo comprendió que el momento de presentación se acercaba, un punto de inflexión que definiría no solo su futuro, sino también el de su familia, su historia y su identidad. ¿Sería capaz de construir el puente que uniese los mundos que tanto añoraba? El eco de esas preguntas resonaba mientras observaba la luna reflejada en un vasto mar de estrellas. La noche era profunda y el futuro incierto, pero algo dentro de él se había encendido, una llama que lo empujaba hacia adelante, enfrentando cada temor con una determinación renovada. ¿Sería suficiente para cerrar la brecha que lo separaba? Mateo se despertó con la sensación punzante de un nuevo amanecer, un día más pesado en promesas y expectativas. La imagen de su padre seguía atormentándole, generando un nudo en su estómago cada vez que pensaba en la conversación inminente. Sin embargo, esa mañana, la inquietud se transformó en un impulso casi tangible, necesitaba hacer algo que lo acercara a su objetivo. Aprovechando la claridad de la luz matutina, salió de su casa y respiró el aire fresco que llegaba desde los cultivos. Observaba cómo cada planta se erguía con dignidad,
eran símbolos de resistencia y adaptación, exactamente lo que él deseaba emular en su camino. Fue entonces cuando comprendió que no podría seguir actuando solo como un soñador, sino que debía convertirse en un ejecutor, listo para emprender la acción con determinación, decidido. Se dirigió a la biblioteca nuevamente, pero esta vez no solo como un investigador. Se volvió un buscador de aliados. Buscaba personas que pudieran ofrecerle no solo valiosos consejos, sino también su apoyo. En su mente, estaba claro que no podía llevar a cabo su proyecto en soledad, la transformación requería un equipo, una comunidad de conocimientos que le sumara, no que le restara. Durante las próximas horas, se sumergió en las publicaciones sobre agricultura innovadora, pero también contactó a varios expertos a través de foros en línea. Algunos respondieron rápidamente, con entusiasmo en sus palabras, mientras que otros se mostraron escépticos. Sin embargo, cada respuesta, independientemente de su tono, lo impulsaba adelante. Estaba empezando a construir su red, un esbozo del respaldo que tanto necesitaba, regresó a casa con una lista de contactos y un par de citas agendadas. El eco de su esfuerzo resonaba en su cabeza, lo que estaba creando era más grande que él, era un pequeño imperio de ideas que comenzaba a cobrar vida. Sin embargo, una sombra de autocuestionamiento se posó sobre él, ¿estaba haciendo lo suficiente? ¿Y si su padre no entendía sus intenciones? Decidido a prepararse mejor, Mateo se sentó con un lápiz y papel para organizar sus pensamientos. Empezar siempre por el principio, el legado, la tradición y cómo su nueva visión podría integrarse con ellos. Se dio cuenta de que para avanzar era vital comprender completamente el trasfondo de su familia y el vínculo con la tierra. Él no solo estaba tratando de romper con el pasado, sino que estaba proponiendo una forma de revitalizarlo, cada palabra que anotaba era una mezcla de cariño y desafío, un diálogo interno que podía mostrar a su padre que no había necesidad de elegir entre modernidad y tradición, en su visión, ambos podían coexistir. Esta revelación lo llenó de energía. De pronto, el peso del miedo se convirtió en motivación, los días siguientes se transformaron en una vorágine de actividades, programando reuniones, asistiendo a conferencias y recolectando información sobre las muchas innovaciones que estaba ansioso por implementar. Cada interacción le brindaba nuevos matices a su propuesta, cada conocimiento adquirido lo hacía más sólido en su postura, sin embargo, el enfrentamiento con su padre se acercaba. Y a medida que se acercaba el día programado, la ansiedad crecía en su interior. Un ciclo de noticias de éxito sobre su industria lo mantenía energizado, pero al mismo tiempo lo llenaba de un miedo profundo. ¿Podría superar la barrera emocional que habían construido con los años? La noche anterior a la presentación, Mateo se encontró escribiendo su discurso. Practicaba frente al espejo, ensayando cada argumento, cada promesa de innovación. Podía escuchar la voz de su padre en su mente, marcando lo que él consideraba errores. Pero, en lugar de dejar que eso lo desanimara, decidió usarlo como un combustible que alimentara su fuego interior. Fue en ese instante de reflexión y preparación cuando entendió una verdad crucial: no estaba solo en su lucha. Había comenzado a formar no solo un proyecto, sino una comunidad de propósito. Su futuro, en realidad, no dependía únicamente de un momento decisivo, sino de la perseverancia con la que estuviera dispuesto a navegar el camino hacia adelante. Con el corazón acelerado, esperó el nuevo día que llegaría con la luz del sol, consciente de que lo que estaba a punto de emprender marcaba no solo su vida, sino el destino de su legado familiar. Y en ese punto crítico de su historia, el eco de su voz resonaba una vez más: el cambio estaba aquí, y estaba listo para ser reclamado. Mientras se preparaba para lo inevitable, una inquietante pregunta permanecía en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para forjar su nuevo camino sin romper el caso del pasado? El sol se alzó con una luz intensa, y la mañana que prometía ser crucial comenzó con la sensación de un antes y un después. Mateo miró por la ventana, observando cómo los rayos dorados iluminaban el suelo húmedo. Era un recordatorio de que cada día era una oportunidad para renacer. Se sentó a la mesa, el discurso arrugado entre sus manos,
mientras la realidad de su inminente enfrentamiento con su padre se hacía cada vez más palpable, pese a su determinación, una nube de dudas volvió a instalarse en su mente. ¿Sería realmente capaz de romper décadas de tradición? Sabía que la conversación que se avecinaba no solo tocaba el futuro de su proyecto, sino también los sentimientos de su padre, ese hombre fuerte que había dedicado su vida a cultivar la tierra. Con aquellos pensamientos, la ansiedad se tornó en un agudo sentido de claridad, no podía permitirse divisiones, solo serenidad y un plan firme. Decidió cambiar el enfoque de su preparación y redirigir sus pensamientos hacia lo que realmente quería comunicar. Abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. Cada frase se convertía en un ladrillo que le ayudaba a construir un puente entre el pasado y el futuro. Enfocarse en su visión no solo lo llenó de energía, sino que también le dio la esperanza de que su padre podría ver la belleza en el cambio. Anotó ejemplos de innovaciones que ya estaban funcionando en otras partes del mundo, ideas que lo convencían de que había un camino viable hacia adelante. A lo largo de la mañana, las horas avanzaron rápidamente. Cada vez que se miraba al espejo, se repetía en voz alta, «Este es tu momento». La confianza que crecía en su interior llenaba el vacío de dudas. Cuando finalmente salió de casa, su objetivo era claro, buscar el diálogo en lugar de la confrontación. A medida que caminaba hacia la granja familiar, la tensión se dibujaba en sus hombros, pero la determinación en su pecho superaba cualquier miedo. Al llegar, el aroma de la tierra y los cultivos recién regados le dejó claro que estaba en el lugar que siempre había considerado un refugio. Su padre, un hombre robusto de manos ásperas y mirada soñadora, lo esperaba en el porche. El silencio que se estableció entre ambos era un peso palpable, había mucho que decir y mucho más por entender. Mateo respiró profundamente y comenzó. Su discurso estaba destinado a ser una sinfonía de ideas, un diálogo íntimo sobre el pasado y el futuro. Describió su visión, cada palabra llevándole más cerca del corazón de su padre. Se centró en cómo las nuevas técnicas de cultivo no solo mejorarían la cosecha, sino que también honrarían la ardua labor de aquellos que habían trabajado antes que él. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba pintando un cuadro que podía unificar sus historias. Sin embargo, la reacción de su padre a sus palabras era un enigma. En su mirada había una mezcla de sorpresa y escepticismo. Sin embargo, Mateo pudo sondear algo más, una chispa de curiosidad. Fue entonces cuando, sin pensarlo, se atrevió a preguntar, «Papá, ¿qué significa para ti este legado? ¿Cómo imaginabas que se transformaría con el tiempo?» La pregunta resonó en el aire, creando un espacio para que su padre compartiera sus propias inseguridades y esperanzas. Mateo notó que cada palabra que salía de la boca de su padre no solo revelaba su perspectiva, sino que también ofrecía un atisbo de su propia vulnerabilidad. La conversación se tornó intensa y emotiva. El diálogo que Mateo había anhelado comenzaba a establecerse. A medida que la tarde avanzaba, llevaban una carga de experiencias compartidas, pero también una clara conciencia de que la distancia aún existía. A través de la honestidad y el coraje de confrontar no solo las diferencias, sino también los anhelos profundos de cada uno, Mateo sintió la oportunidad de construcción en lugar de destrucción. Sin embargo, a medida que se acercaba el final de su charla, Mateo sintió que había un punto crítico que aún no había tocado. Aún quedaba un tema sin abordar, uno que podía cambiarlo todo, su deseo de involucrar a la comunidad en su nuevo camino, pero este paso podría ser un dilema difícil de plantear. La incertidumbre se instaló en su corazón. Con el rostro de su padre aún presente en su mente, Mateo se dio cuenta de que cada palabra que le quedaba por decir podría hacer o deshacer lo que había logrado hasta ahora. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse, una pregunta inquietante emergió: ¿su comunidad realmente lo apoyaría si él decidía arriesgarse a redefinir el legado familiar? La balanza entre lo interno y lo externo pendía en una cuerda floja, dejando a Mateo entre la esperanza y la necesidad de acción. Se preparaba, una vez más, para el verdadero reto que se avecinaba. Mateo se sentó en el pequeño banco de madera en el porche, sintiendo el crepúsculo caer sobre el terreno fértil que había sido testigo de su historia. La conversación con su padre había sido intensa,
pero la presión de un nuevo desafío se cernía sobre él como una nube oscura. El eco de las palabras no pronunciadas acerca de su intención de involucrar a la comunidad resonaba en su mente. Había asumido el peso de la tradición y ahora deseaba compartir su visión con otros. El futuro que imaginaba no podía ser solo suyo, su corazón palpitaba con fuerza, no por temor, sino por la urgencia de actuar. Sin embargo, una voz interna lo instaba a detenerse. La comunidad tenía sus propias expectativas y Mateo podría convertirse en el blanco de críticas y resistencia. Aún recordaba el escepticismo de su padre. Debía considerar cómo sería recibido por quienes habían visto su camino desde la distancia. Decidió que no podía permitir que el miedo a la desaprobación lo paralizara. Había aprendido que el crecimiento personal requería asumir riesgos. Con el nuevo amanecer del día siguiente, Mateo se sentó a planificar su próxima acción. Tomó su cuaderno y abrió una nueva sección, Estrategia Comunitaria. Sus ideas empezaron a fluir. En lugar de hablar solo de innovaciones, quería presentar su proyecto como un esfuerzo colaborativo. Debía encontrar una manera de incluir a todos, los vecinos, los amigos de la infancia y las viejas generaciones que se aferraban a sus métodos. La visión de un futuro juntos comenzaba a tomar forma en su mente. Decidió organizar una reunión. No quería que fuera formal ni distante, sino un encuentro amable en el que pudiera compartir su visión sin la carga de un discurso ensayado. La finca sería el escenario perfecto, un espacio que había sido de todos, donde las raíces de cada uno de ellos se entrelazaban. Escribir su invitación resultó un reto. Trazó palabras que representaran el respeto por el pasado y la promesa de un futuro integrado. Al finalizar, revisó su texto y sintió que cada palabra se hallaba alineada con su propósito. Con las primeras invitaciones enviadas, Mateo sintió un aire de anticipación mezclado con ansiedad. Pasaron los días y él se dedicó a prepararse. Investigó sobre cada técnica que se usaría y cómo podrían adaptarse desde la realidad de su comunidad. Se aventuró a hablar con algunos vecinos, despertando interés y, a la vez, esbozando el espectro de dudas entre sus corazones. Cada conversación era un paso hacia adelante, aunque también un recordatorio de la incertidumbre que enfrentaría. La noche antes de la reunión, Mateo no pudo conciliar el sueño. Su mente se debatía entre el orgullo de su iniciativa y el pálpito de sus inseguridades. ¿Y si no entendían? ¿Y si lo rechazaban? Aún así, sabía que no podría dar un paso atrás. Al final, el deseo de avanzar superaba al miedo. Se preparó mentalmente para responder a cada objeción, cada crítica. Para inspirar, primero debía demostrar sus convicciones. Al llegar el día de la reunión, el clima era fresco y la energía vibraba en el aire. Mateo se ubicó en el centro del patio, con el sonido de risas familiares resonando a su alrededor. Ahí, bajo el cielo despejado, era momento de actuar. Con el estómago en un nudo, se preparó para dar el primer paso hacia su futuro. Con cada vecino que llegaba, infinitas posibilidades surgían. Ya no era solo el legado de su padre, sino una oportunidad de construir algo nuevo y hermoso. Sin embargo, justo cuando Mateo se preparaba para dar su primer discurso, una sombra inesperada se presentó en el horizonte. Un antiguo amigo, ahora un rival reconocido por su éxito en el campo agrícola, llegó con una expresión de desafío. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, Mateo entendió que este nuevo camino no solo confrontaría sus propios temores, sino que también despertaría la competencia. La balanza de su futuro pendía de un hilo, y con ello un nuevo dilema: podría unir a su comunidad y enfrentar a su antiguo amigo Alá. ¿Ves? La pregunta lo inmovilizó. Había llegado el momento de demostrar de qué estaba hecho realmente. Mateo sintió que el aire se volvía denso entre él y su antiguo amigo, Julián. Cada segundo que pasaba se llenaba de tensión. Bajo la luz del atardecer, cada rostro de los presentes parecía reflejar la incertidumbre que él mismo sentía. La idea de hablar frente a su comunidad pareció desvanecerse por un momento, eclipsada por la presencia inquebrantable de Julián, cuyo éxito mucho había contribuido a la reputación del lugar.
La influencia que Julián ejercía sobre los vecinos era palpable. Había construido su nombre a través de métodos probados y ventas floridas. Sabía cómo captar la atención del público y, a su vez, era hábil en anticipar los movimientos de quienes se le oponían. Con ese pensamiento, Mateo se dio cuenta de que el desafío no solo era sobre él y su visión, también se trataba de cómo podía prevalecer su compromiso por un futuro diferente. Mirando la multitud, Mateo entendió que el primer paso era confrontar su propia inseguridad. Sus ojos se centraron en la mesa donde había dispuesto materiales que describían su proyecto. No podía permitir que la frustración y el miedo dominaran su discurso. A pesar de lo que sintiera dentro, necesitaba proyectar confianza. Los habitantes de la localidad esperaban claridad, y eso decididamente era lo que él debía ofrecer. Respiró hondo y se preparó para hablar. Fue en ese instante cuando notó pequeños gestos de apoyo, amigos de la infancia asintiendo con la cabeza, algunos otros cruzando miradas de complicidad. Una chispa de determinación encendió su interior. Si no podía contar con el respaldo de Julián, debía encontrar aliado en quienes conocían su deseo de cambiar. Lo pensó de nuevo, este no podía ser un combate en el que solo su voz se alzara, sino un diálogo que invitara a todos a participar. Además, se dio cuenta que su estrategia no podría radicar solo en la resistencia frente a su rival. Con determinación, decidió girarse y enfrentar la situación con honestidad. Julián tenía su propia historia, su propio enfoque sobre la agricultura. Quizás había algo valioso que aprender de él. Mateo alzó la voz en un tono firme y acogedor. Gracias por venir. Este es un espacio donde he aprendido tanto, así que agradezco profundamente su presencia. Sé que algunos pueden tener preguntas acerca del cambio, y es natural sentir miedo frente a lo desconocido. Con soltura, comenzó a exponer su propuesta, no solo desde una perspectiva de innovación, sino también buscando sopesar su experiencia con la sabiduría acumulada de sus ancestros. Habló de la fusión de métodos tradicionales con prácticas modernas, de cómo todas esas enseñanzas le habían permitido visualizar un futuro viable, no solo en términos de producción, sino en armonía y satisfacción para todos. Cada palabra que ofrecía también daba la oportunidad de abrir un espacio para el diálogo. Era una invitación directa a Julián, una manera de reconocerlo como colega en lugar de rival. Se volvió hacia él y lo desafió con una mirada. Tu experiencia puede ser vital para construir algo nuevo, Julián. ¿Podrías considerar dialogar sobre cómo podemos mejorar juntos? La respiración de Mateo se pausó, ansioso por la respuesta que podría recibir. Estaba en una encrucijada no solo con su amigo, sino también con toda la comunidad que lo miraba expectante. El silencio se volvió anticipación pura, un filo que separaba su futuro del pasado. Lo inesperado llegó cuando Julián, con una sonrisa cautelosa pero sincera, adoptó el reto que le lanzaba. Estoy dispuesto a escuchar, Mateo. Pero también quiero que sepas que el camino no es sencillo. Estarás enfrentándote a muchos cuestionamientos, y no todos estarán de acuerdo. Mateo asintió, sabía que la lucha a continuación sería más que una sola charla, sería una cadena de reflexiones y aprendizajes. Esa certeza de que lo que tenía por delante no sería un instante de gloria, sino una travesía, lo hizo más fuerte. Pero, una nueva inquietud lo invadía. ¿Cómo manejaría los cuestionamientos que se avecinaban y la resistencia de quienes se aferraban a lo conocido? Ese desafío ahora lo conectaba no solo con su historia personal, sino con la de toda una generación. El camino para compartir su visión recién comenzaba. Su mente se llenó de preguntas. ¿Podría realmente superar la resistencia? ¿Qué más tendrían que decirle los demás? Esa intriga se enredó en su pecho junto a una pregunta más fundamental. ¿Podría descubrir el líder que realmente necesitaba ser? Así, una oportunidad de renacer se extendía ante él mientras la multitud se preparaba para sus inquietudes. Su viaje estaba lejos de terminar, el verdadero desafío apenas empezaba. Mateo se sintió renovado por el ligero resplandor de esperanza que emitía la respuesta de Julián. Sin embargo, esa luz se mezclaba con una sombra de incertidumbre. Las palabras de su antiguo amigo resonaban en su cabeza.
el camino no es sencillo. ¿Qué significaba eso? En su mente, todos los posibles escenarios comenzaban a despegarse como un telón que se abría lentamente, revelando un escenario poco acogedor. Se sentó en su hogar esa noche, las luces tenues y el murmullo de su propio corazón acompañando sus pensamientos. Era crucial que se preparara para la próxima conversación con Julián, pero más aún, necesitaba equiparse para los cuestionamientos que surgirían. Familiarizarse con los temores y deseos de quienes lo rodeaban era una tarea monumental, pero Mateo sabía que esa sería la clave para el éxito. Comenzó a esbozar un plan. Abrió su cuaderno y, con una intensidad enfocada, anotó todo lo que podía recordar sobre las antiguas prácticas agrícolas. Quería estudiar la historia profundamente, no solo para enriquecer su argumento, sino para entender los miedos de aquellos a quienes estaba tratando de convencer. A medida que escribía, sus emociones fluctuaban entre la pasión y la ansiedad. ¿Podría realmente cambiar la perspectiva de su comunidad? La mañana siguiente, se dispuso a hacer una lista de las preguntas más comunes que había escuchado en su entorno respecto a su propuesta. ¿Qué pasará si no funciona? ¿Será este un camino demasiado arriesgado? ¿Por qué dejar atrás lo que ha funcionado durante tanto tiempo? Las respuestas a estas preguntas se convertirían no solo en su guía, sino en una herramienta para conectar con su gente, para hacerles ver que el cambio no implicaba un rechazo, sino una evolución. A medida que los días pasaban, Mateo se sumergía en lecturas y consultas con expertos locales. Fortalecía su posición, pero aún más, cultivaba su empatía. En este proceso, comprendió algo vital: su verdadero reto no sería solo convencer, sino escuchar. Cada interacción con los vecinos no sería simplemente una presentación, sino una auténtica conversación. Necesitaría ser un mediador, no solo un líder. Una vez más, volvió a enfrentar la figura de Julián. El día del encuentro entre ambos, Mateo sintió que la sala estaba impregnada de una urgencia palpable. No se trataba solo de una simple discusión sobre el futuro agrícola de su localidad. Era un espacio donde dos visiones podían aliarse o confrontarse. Lo que Mateo no podía anticipar era que, al cruzar esa puerta, entraría no solo como un defensor de un nuevo camino, sino también como un explorador de su propia esencia. En ese momento, hacia el final de su discusión, Julián presentó una inquietud que lo golpeó en lo más profundo. ¿Cómo planeas enfrentar a los que no están dispuestos a ceder una pulgada en sus creencias, Mateo? La pregunta hizo eco en todo su ser. Sin embargo, su respuesta surgió de una reserva inexplorada dentro de él. Lo haré con paciencia y firmeza. Sé que no todos me seguirán, pero estoy preparado para escuchar sus dudas. Mi propósito es colaborar, no vencer. Esa autoconfianza calculada lo llenó de un nuevo aliento, pero al mismo tiempo calma lo impulsó a cuestionar si realmente estaba a la altura de esa promesa. Mientras el encuentro concluía, la tensión quedaba suspendida en el aire. La respuesta al desafío no era evidente. Lo que le esperaba no era solo una resistencia externa, sino un duelo interno en el que tendría que reafirmar sus creencias ante cada objeción. Sin embargo, un nuevo punto de inflexión se acercaba, el día en que celebrarían una reunión con la comunidad. Un impulso de adrenalina recorría su cuerpo ante lo que estaba por venir. Mateo lo sabía, la palabra cambio iba a tomar una forma cruda y tangible en las próximas interacciones. Pero, ¿podría realmente estar a la altura de su propia promesa? ¿Qué destrezas o debilidades emergirían durante ese intercambio decisivo? Aunque su corazón latía rápido, había un sentimiento inquebrantable de que el verdadero desafío no solo dependía de otros, sino en gran medida de cómo se definía a sí mismo en cada paso hacia el futuro. Mateo se sintió dividido entre la esperanza y la incertidumbre, preparándose para el día que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Sin embargo, cada mirada hacia el futuro estaba teñida de una inquietante pregunta: ¿estaba listo para desentrañar el líder que realmente necesitaba ser? Mateo se encontró frente al espejo la mañana del gran día. Su reflejo le mostraba a un joven que había recorrido un largo camino. La sombra de dudas que antes lo acompañaba ahora se había convertido en determinación.
La reunión con la comunidad se acercaba, era el momento de presentarse no solo como un hijo de agricultores, sino como un innovador que quería fusionar tradición y modernidad. Dentro de él, una chispa de valentía latía con fuerza, lista para ser expresada al mundo. Mientras caminaba hacia el lugar de encuentro, el peso de sus pensamientos fluctuaba entre la ansiedad y la emoción. Sostenía en su mente las muchas preguntas y preocupaciones que había recogido en sus interacciones diarias. ¿Qué dirán si fracasas? ¿Podrán entender que esto es un paso adelante? Pero antes de que la duda lo abrumara, recordó la conversación que había tenido con su padre. Las palabras de su padre resonaron en su interior: la tierra habla, y siempre lo hará. Mateo se sintió inspirado por esa conexión con el legado familiar que llevaba dentro. Sabía que su propuesta no era un ataque a la tradición, sino un acto de respeto hacia ella. Cuando finalmente llegó, los rostros familiares se aglomeraban en el patio de la finca, un espacio que había sido testigo de tantas historias, risas y esfuerzos. Cada vecino traía consigo expectativas, miedos y la historia compartida de generaciones. Se colocó frente a ellos, notando cómo sus corazones parecían latir al unísono. El miedo de hablar en público se desvaneció a medida que comenzó a articular sus pensamientos. Gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir una visión de futuro donde nuestras raíces y la innovación puedan florecer juntas. A medida que hablaba, cada palabra se sentía como un lazo que unía pasado y presente. Mateo presentó su investigación sobre cómo las prácticas modernas podían integrarse con las antiguas, enfatizando la importancia de trabajar codo a codo con la comunidad. Aquí, todos contamos. Mi intención no es cambiar, sino enriquecer todo lo que amamos, dijo, observando las reacciones en sus rostros, buscando esa conexión que había anhelado. Justo cuando se sentía aún más animado, Julián interrumpió con una pregunta desafiante: ¿cómo garantizarás que lo nuevo no destruya lo que ya funciona? La tensión en el aire era palpable, pero Mateo respiró hondo y recordó el momento en que había cuestionado su propio camino. Entiendo tu escepticismo, Julián. Todos compartimos la preocupación por nuestros cultivos y la tradición que nos une. Es por eso que mi propuesta no se trata de eliminar los métodos que ya utilizamos, sino de optimizarlos. Trabajemos juntos, hagamos de este un esfuerzo colectivo, propuso, lo que generó un murmullo de asombro entre los presentes. Un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría, intervino: Mateo, lo que ofreces es un viaje incierto. ¿Podrás guiarnos a través de él sin dejarnos atrás? Aquella pregunta llevó a Mateo a un punto de inflexión personal. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a aprender junto a ustedes. La clave será mantenernos unidos, respetar cada voz en este camino hacia adelante. Con cada respuesta, la atmósfera comenzó a cambiar. Las críticas y los temores encontraron un eco en su discurso de inclusión y compromiso hacia el legado. Mateo comenzó a ver cómo su comunidad se relajara en sus asientos, las inseguridades se convirtieron en curiosidad. Su sinceridad brillaba como un faro en la penumbra de la incertidumbre. No eran solo palabras vacías, eran un llamado a la acción, una invitación a construir juntos. Finalmente, la reunión concluyó con un aplauso tibio, pero honesto. No obstante, más allá del calor que sentía al final de su discurso, comprendió que el verdadero trabajo comenzaba ahora. Las palabras de cada persona presente eran ahora parte de un tejido en construcción, un entramado de experiencias que necesitaba ser escuchado y validado. Mateo estaba listo para encabezar la carga hacia el cambio, no solo como el joven investigador que tenía una visión, sino como el hijo, el vecino y el amigo que buscaba incluir a todos en su travesía. Esa noche, mientras se sentaba en su hogar, se dio cuenta de que no solo había dado un paso hacia su futuro, había comenzado a forjar un camino hacia la realización personal. Había aprendido a ser un mediador entre el legado y el cambio, a transformar su miedo en empatía, a entrelazar sus sueños con los de quienes lo rodeaban. El futuro era incierto, pero en su corazón había una confianza sólida, una convicción renovada de que podría unir lo antiguo y lo nuevo. He comenzado el camino, murmuró, sintiéndose a la vez un hijo, un agricultor y un innovador.
Se dio cuenta de que había conquistado su mayor desafío, el miedo a ser un traidor a su herencia. Ahora estaba en el camino del descubrimiento, listo para enfrentar todo lo que vendría a su paso. Antes de cerrar el cuaderno, esbozó una sensación de paz. Había experimentado una transformación interna que no solo le pertenecía a él, sino a toda su comunidad. El viaje apenas comenzaba, y estaba determinado a ser el faro que guiara a otros hacia un futuro donde la ciencia y la tradición pudieran florecer como un solo campo verde. Así terminaba un capítulo de su vida, pero un nuevo día se alzaba, lleno de posibilidades. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comentar sus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. La superación personal está al alcance de todos y necesitamos su respaldo para seguir creciendo juntos.